esperar que aquí pasa algo. Ay, un momentito. Se me está revelando la pantalla. Bueno, ya, más o menos. Ok. Entonces, vamos a estar unos momentos en silencio y generamos, para generar una buena apertura de corazón, de mente y establecer una buena dirección a la actividad que emprendemos. Volvemos a tomar conciencia de lo afortunados que somos con esta vida humana, habiendo encontrado a los maestros, a los budas, el Dharma Mahayana, y generemos esa aspiración de tomar su esencia. Como dice Rinpoche, lo que está próximo es la muerte. Entonces no podemos dejar pasar esta oportunidad, especialmente porque hay mucho que podemos ofrecer a los seres, hay mucho que podemos ayudar para aliviar el sufrimiento del mundo. Pero para eso necesitamos erradicar todos los oscurecimientos, los engaños de nuestra mente, desarrollar todo nuestro potencial, seguir la senda, el ejemplo de los seres iluminados y poder ofrecer ese gran beneficio a los demás, inspirarles, guiarles, conducirles más allá del sufrimiento. Y abrimos nuestro corazón a las tres joyas para que bendigan nuestra mente, que ésta sea una con el Dharma y que podamos superar todos los obstáculos en ese camino hasta el logro de la Budeidad. Necesitamos la oración. A ver, ¿la tengo por algún sitio? Sí. ¿Dónde está? Aquí. Busco refugio hasta que alcance el despertar en el Buda, el Dharma y la Asamblea Suprema, que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que alcance el despertar en el Buda, el Dharma y la Asamblea Suprema, que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que alcance el despertar en el Buda, el Dharma y la Asamblea Suprema, que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Que todos los seres tengan la felicidad de sus causas. Que todos los seres estén libres del sufrimiento y de sus causas. Que ningún ser se aleje de la felicidad que está libre de sufrimiento. Y que todos los seres permanezcan en la ecuanimidad, libres del apego hacia los amigos y del odio hacia los enemigos. Y lo dejamos aquí. Las otras oraciones ya las haremos mañana. Muy bien. A ver. Vale, fenomenal. Bueno, pues
Vamos a continuar. ¿Hay algo respecto a lo que esta mañana se ha estado presentando? Los que habéis estado, ¿tenéis algún comentario de algunas cosas que sean más difíciles de masticar o algunas que veamos especialmente como más sugerentes para abordar este acercamiento hacia cómo abordar mejor las circunstancias adversas? ¿Hay algo que queráis comentar? Muy bien. Cruz, abre el micrófono, por fin. Sí, ¿se me oye bien? Yes. Yo quería preguntar por una de los 8, ¿cómo le llamas? Dharmas mundanos. Dharmas mundanos, eso es. Que, o sea, cuando te hacen un halago, a mí personalmente me cuesta bastante, ¿vale? Pero también entiendo lo que has dicho tú, que está más en el otro que en ti, Yes, ¿cierto? yes, sí, 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 sí. Pero, ¿cómo hacer que ese halago o esas buenas palabras que te hacen y que, bueno, tú sabes que las hacen, digamos, de una manera sincera, Ujú. no afecten a tu ego? Vale, vale. Em, en principio, alabar a los demás es un buen ejercicio, ¿vale? Ujú, Tenemos que ejercitarnos en alabar. ¿Qué quiere decir eso? Ejercitarnos, y claro, no puedes alabar si no ves cualidades, ¿no? ujú, Estamos bien ejercitados en criticar. Ahí no nos hacen falta ningún curso, ya tenemos, lo bordamos, ¿vale? Pero sin embargo, ese aspecto de ver cualidades positivas en los demás, eso ya nos cuesta más. Entonces, es sano que efectivamente nos ejercitemos pues, en ver las cosas buenas que suceden en los otros, y especialmente con aquellas personas con las que tenemos dificultades, con las que solo vemos lo negativo. El esforzarnos conscientemente en ver otros aspectos que también posee esa persona nos va a ayudar a ir cambiando, a tener una visión más realista sobre todo y mucho más práctica para no sufrir. Entonces, todo eso por un lado. Por otro lado, también, claro, el peligro del halago, ¿vale? Es cuando nos aferramos a ello y nos condiciona. Cuando nos aferramos y nos condiciona, y además eh, cuando cuando depositamos en ese agradar a los demás, depositamos nuestro bienestar. Ahí está el peligro. Cierto que es bueno es bueno recibir estímulos e incluso uno mismo tener hacia nosotros ese cariño, decir, vale, ok, lo has hecho bien. O si incluso aunque te hayas equivocado, pues tener como esa confianza de decir, bueno, vale, no te preocupes, sigue intentándolo. O sea, poder reconocer nuestro potencial y poder reconocer también las cosas buenas que hay en nosotros es saludable. Y claro que cuando, como tú decías, cuando recibimos un halago que es genuino, que no es político, que es genuino, pues eso nos da como mayor confianza para continuar. Pero claro, sí, pero en realidad, ¿por qué a veces somos adictos al halago? Porque es que no hay donde sostenerse, ¿sabes? Es decir, si no hay unos buenos cimientos de sentirte, de conocer tu potencial, de conocer tu mente, de conocer tus subidas y tus bajadas, tus puntos flacos y tus puntos fuertes, o sea, tener esa seguridad en saber lo que hay en ti, entonces necesitamos, somos demasiado dependientes de cómo otros nos vean y nos perciban.
Y claro, a mayor inseguridad dentro de uno, a mayor ignorancia de reconocer nuestro propio potencial, pues más necesitamos que otros nos lo alimenten. Y ahí podemos tener ese peligro de esa dependencia de para valorar nuestro potencial, solo poder valorarlo en dependencia de lo que otros vean en nosotros. Y eso se vuelve peligroso, porque te vuelves adicto, te vuelves adicto y entonces ya no es tanto algo que no fortalece, es decir, te debilita. Entonces, creo que una de las cosas que mencionaba esta mañana respecto a lo de la alabanza, pues bueno, como un eco y comprender que cuando alguien te ve algo bueno y te lo hace saber, pues claro que sí, que lo agradeces, por supuesto, te hace sentir, bueno, pues que quizás bien, pero sabiendo que es en realidad una, puede que tengas esa cualidad, ojalá realmente sea una alabanza justificada, comprendes, pero que principalmente tiene que ver con que la otra persona te está viendo con una mente más pura y que si efectivamente tienes esa cualidad tampoco es algo que exista inherentemente, es un potencial que, como os decía antes, lo del orgullo, quiero decir, que tenemos realmente que sea inherentemente nuestro. Entonces, incluso eso que quiera que sea que están alabando en nosotros, pues vale, no es una gran diferencia respecto a lo que otras personas poseen. Todos tenemos ese potencial de ser mejores personas, de hacer las cosas mejor, de llegar a desarrollar bondad, compasión. No hay una gran diferencia, sobre todo es eso. O sea, el peligro es cuando a partir de eso, de aferrarnos a cómo nos vean los demás, ¿no? Nos apartamos, nos diferenciamos de los demás y tenemos una visión más confusa respecto a nosotros, menos realista. Y eso ahí ya es peligro, porque entonces no vamos a poder, si no reconocemos, para poder crecer tenemos que reconocer lo que hay que cambiar, ¿no? Y tenemos que reconocer lo que hay que potenciar. Pero si realmente tuviéramos una actitud saludable respecto a la alabanza, también tendríamos una actitud saludable respecto a la crítica y ahí ya cuesta más, ¿sabes? La alabanza como que vale, esa la trago, la acepto, sí, sí, necesito que se me reafirme, pero ojo, como alguien me diga algo que me haga tambalear, ¿no? Entonces, si somos muy vulnerables a la crítica, está queriendo decir que hay una inseguridad fuerte en nosotros, ¿vale? Que se tiene que estar reforzada por esa alabanza. Y bueno, independientemente de que se nos alabe o se nos critique, tenemos un potencial, tenemos las herramientas para desarrollar ese potencial y bueno, pues si alguien reconoce alguna cualidad de nosotros, pues bendito sea, pero no estar como demasiado pendiente es decir, no es tan vital. Y sobre todo también recordar lo que os decía esta mañana, hasta el propio Buda tenía sus detractores, hasta su santidad el Dalai Lama tiene sus detractores, no lo voy a tener yo, ¿sabes? ¿No? ¿Te, te ayuda en algo la respuesta? Sí, sí, me ayuda, me ayuda. Gracias. ¿Alguna cosilla más que quisierais comentar respecto a lo de la mañana, Bea, Elena y Luis? Está bien. Vale, bueno, pues entonces, si os parece, vamos a hacer una pequeña meditación respecto a los dharmas mundanos, ¿vale? Y luego seguimos con la temática, ¿ok? Vamos allá. A ver, ¿dónde tengo yo esto? Vale, pues sentaros, adoptar una postura cómoda.
Tomamos conciencia del cuerpo, especialmente la espalda recta y del cuerpo relajado. Nos centramos unos momentos en la respiración y mantenemos una atención fresca, consciente del momento presente y de la respiración. Y también sentimos la presencia, las bendiciones de los maestros, de los budas, satisfechos con nuestro esfuerzo por cultivar la bondad, la compasión, la sabiduría, bendiciendo nuestra mente para poder erradicar los venenos y poder encaminarnos y recorrer este camino hacia el despertar. Y recordemos que el propósito es poder estar al servicio de los seres, poder saber guiarles, inspirarles, para que puedan ir más allá del sufrimiento, hacia la felicidad última de la iluminación. Y ese camino, Dharma, empieza soltando ese aferramiento a la felicidad de esta vida, soltando el aferramiento a la propia felicidad, ignorando la de los demás. Entonces vamos a contemplar por unos momentos qué tan presentes está en nuestra experiencia, en nuestra vida, este buscar la felicidad a través de las cosas materiales, a través de las sensaciones agradables, a través de lo que digan de los demás, cómo nos consideren. Y de qué forma en lo que nos dejamos arrastrar por esos intereses, de qué forma eso va en nuestra contra, obstaculiza la propia satisfacción, obstaculiza el tomar la esencia de esta vida y encaminarnos hacia la liberación y la iluminación. Entonces, por unos momentos reflexiona qué tanto está presente el apego o la necesidad de cosas materiales, de recibir, de tener pues, condiciones que te hagan la vida cómoda para que te puedas encontrar bien. Qué tanta energía dedicamos a ese adquirir, de qué forma nos afecta cuando tenemos carencias o cuando no recibimos lo que esperamos. Y miremos también ese ajetreo de lo cotidiano, buscando
apaciguar, satisfacer, saciar los diferentes sentidos. El sentido de la vista, el del gusto, el del tacto. Desde que nos despertamos, puedes distinguir cómo va dirigiendo tu vida esa búsqueda por la satisfacción sensorial, que tanta energía le dedicamos, cómo condiciona nuestras actividades. También cómo en lo que seguimos, buscamos esa satisfacción sensorial, qué tipo de mente es la que está presente, cómo afecta el estado mental. Esa búsqueda incesante aporta serenidad o hay como una especie de agitación continua. Y en ese saciar nuestros sentidos, en ese experimentar todas las sensaciones agradables, encuentras verdadera satisfacción. Qué tan genuina o duradera y estable es esa satisfacción. Y cuando nuestro apego a la comodidad, a lo agradable, no se satisface, cuando encontramos lo opuesto, cómo afecta tu mente. Permanece serena, inalterable, se encuentra satisfecha a pesar de que las circunstancias o las experiencias no sean agradables. O pensemos con respecto a lo que escuchamos de los demás, a cómo nos consideran, el papel que juega en nuestra vida para sentirnos bien. Como sobre esa base, cuando no esperamos, cuando no recibimos ese trato, sino lo opuesto, la fuerza que tiene para agitarnos,
hundirnos, alterarnos, cuando te critican o cuando te ignoran, cuando no recibes ese trato esperado. Y volvamos a tener esa atención, ese conocimiento de lo que es haber obtenido este renacimiento humano, haber encontrado algo tan difícil como es las enseñanzas, maestros mahayanas, interés por practicarlo. Es decir, cuando hemos encontrado las herramientas para cerrar el acceso a los reinos inferiores y las herramientas para lograr liberarnos de las cadenas de karma, engaños y lograr la iluminación. Entonces piensa, dejándome arrastrar por estos intereses, buscando la felicidad a través de las sensaciones agradables, o de lo que poseo, o de cómo me consideren. ¿Estoy dando un buen uso a esta magnífica oportunidad o de qué forma la estoy usando? ¿Vale la pena encontrar un tesoro y no aprovecharse de ese tesoro o usarlo para lo que no tiene sentido? También recordemos todo eso que anhelamos, experiencias agradables, que se nos considere. Si no hemos creado las causas, difícilmente llegará. Entonces, ¿qué tanto estamos trabajando en esa dirección de ayudar a los demás, de no ocasionarles daño, de no infringir el daño que queremos no recibir en nosotros? A través de mí los otros se sienten bien, tienen experiencias placenteras o dolorosas. Les alabo, les critico. Y por otro lado, cuando llegue el momento de la muerte, todo esto que me parece tan importante en esta vida, a lo que tanta y tanta energía he dedicado, ¿de qué me va a servir? Para concluir, deseamos la felicidad, no deseamos sufrir. Tengo
que identificar y cultivar las verdaderas causas de felicidad para potenciarlo y erradicar las causas de sufrimiento. Y analiza si el seguir en esta búsqueda arrastrado por los dharmas mundanos, ¿qué estás cultivando? ¿La felicidad o lo que te ata al samsara, el apego? Y reforzando, por supuesto, la ignorancia que se aferra al yo. Si nos hemos acercado a comprender que tenemos que hacer algo, que tenemos que empezar a aflojar la tensión de estas ataduras, generemos esa aspiración y, si podemos, esa determinación de identificar cómo condicionan nuestra vida y empezar a separarnos, a soltar, a aflojar y mirar más allá de nosotros, más allá de esta vida. Con la bendición y la ayuda de los Budas, nuestros maestros. Que bendicen nuestra mente, satisfechos, complacidos como la del Padre, con esos hijos que por fin emprenden un buen camino. Pues así, los Budas, con nuestro esfuerzo por mejorar, nos sonríen con esa mirada amorosa y compasiva. Y nos acompaña. Entonces, poco a poco salimos de la meditación. Muy bien. Todo el mundo con su mantita. Muy bien. Bueno, pues hemos hablado algo esta mañana sobre el sentido de todas estas instrucciones del adiestramiento mental, que recordar va en la dirección de utilizar. De hecho, las enseñanzas del Lojong o el adiestramiento mental son especialmente idóneas para tiempos en los que hay muchos problemas, y desde luego no nos podremos quejar de que no tenemos oportunidades, porque los problemas vienen solitos, ¿vale? Y de verdad, bueno, incluso por la experiencia, incluso aunque no tengamos mucha experiencia, pero por la experiencia que tenemos habiendo encontrado el Dharma. Por ejemplo, esta situación de la pandemia, que es dura, ¿vale? Es dura. En verdad, quien sin tener las herramientas que nos da las enseñanzas, es insufrible, ¿sí o no? Sin embargo, recordar, hemos estado pues un tiempo todos ahí metidos en casa, conviviendo a través de esta cosa mágica de la pantalla del ordenador, incluso, con perdón, hasta disfrutándolo casi. Es decir, porque ha sido un tiempo súper, súper, súper rico. Dudo
que ninguno de nosotros hayamos practicado mucho más durante este tiempo que antes de la pandemia. Es decir, durante el tiempo de la pandemia nos hemos puesto las pilas. Nos hemos puesto las pilas. Teníamos muchísimas oportunidades continuamente para practicar las enseñanzas. Algunos de vosotros habéis seguido las enseñanzas del Lama Zopa Rinpoche, increíblemente generoso e increíblemente medicinal. Entonces, claro, es gracias a condiciones tan adversas como las que hemos tenido y las herramientas que nos da el Dharma, que hemos podido servirnos de esas condiciones adversas para ir debilitando, suavizando lo que hace falta debilitar y suavizar, la mente egocéntrica y la ignorancia. Y de eso van estas enseñanzas, de servirnos de los problemas, de las adversidades, para practicar con mayor fortaleza y también para practicar con mayor habilidad, para darle un buen uso a lo que aparece en nuestras vidas, y no aparece al azar, aparece porque hemos creado las causas para que eso llegue a nuestras vidas, ¿ok? Entonces, quería compartir con vosotros algo del libro este de las 4 verdades nobles del Lama Zopa Rinpoche, que ya os digo, está muy bien, está muy bien el libro, y es un libro como para todos los públicos. Ya sabéis que hay algunos libros que no están, el Dharma es para todos, pero hay algunos libros más difíciles de masticar para un público en general. Este estaba muy bien, y sobre todo también como está como contenido los puntos esenciales, Claro, está hablando de las 4 verdades nobles, y sobre el marco de las 4 verdades nobles está realmente muy bien editado, sabiendo elegir los puntos esenciales en relación a estas 4 verdades nobles, mostrándote todo el camino. Entonces, es un libro, ya os digo, para recomendar si alguien quiere saber lo que es este camino, lo que es el budismo y lo que el Buda nos ofrece, ¿ok? Entonces, aquí en una de las partes, cuando habla de transformar los problemas en el camino espiritual, Rinpoche nos dice: por medio de la práctica de la transformación del pensamiento, podemos transformar todos los problemas en el cultivo espiritual y convertir la adversidad en felicidad. Podemos transformar esas malas condiciones en condiciones favorables, dándoles la vuelta a los problemas y las dificultades para que sean parte del camino a la iluminación. La transformación del pensamiento convierte las circunstancias negativas en positivas a través del análisis, es decir, a través del razonamiento y a través de la visión. Y luego entrará en cómo utilizar los problemas para transformarlos mediante el análisis y la visión, que también entraremos un poco en ello. Y entonces, como veis, la propuesta de Rinpoche, que desde luego nunca se queda a medias tintas, ya os decía también esta mañana, que habla de disfrutar de los problemas como un helado, imaginaros. La propuesta de Rinpoche, la propuesta del adiestramiento mental es para valientes, estamos hablando del contexto del bodhisattva, la persona cuya finalidad es rescatar a los seres del sufrimiento y además tiene urgencia en hacerlo, y por eso necesita cualquier tipo de circunstancia que le ayude a intensificar ese camino a la iluminación. Y de ahí que aprecie los problemas como medio para desarrollar todo ese potencial, esas cualidades que le van a permitir ayudar a los otros. O sea, un enfoque bastante diferente al nuestro, que cuando hay un problema, por cada uno que vea, desde ponerse, taparnos y no, esto no existe, ¿no? Desde ignorarlo, pretender como mirar para otro lado para ver si así desaparece, o hundirnos, o rumiarlos, o enfadarnos, o tener esa preocupación obsesiva respecto a lo que ha aparecido y empezar toda esa tortura mental de lo que acontece y de lo que puede llegar a acontecer. Entonces, esos enfoques no ayudan. No solamente no ayudan, sino que además como que son como obstáculos
que nos alejan de poder no solamente ya transformar y servirnos de los problemas para abrir nuestro corazón, sino que además encima lo que está favoreciendo es que esa vivencia de esa situación nos aplaste todavía más, nos agobie, nos oprima todavía más, se vuelva más insufrible, ¿no? Porque es a partir de ese rumiar, a partir de ese anticipar, a partir incluso de ese rechazo, cuando las circunstancias pues se vuelven más difíciles de sobrellevar, ¿ok? Entonces, necesitamos pues eso, ver cómo afrontar esas circunstancias. Vuelvo a repetir lo que Geshe-la continuamente repite: el rumiar no ayuda, el rumiar y el permitir que esa preocupación invada nuestra mente, que es lo que suele pasar, invade nuestra mente, ¿no? Te quedas ahí enganchado, pues deja muy poco espacio incluso para ver si hay algo que podamos hacer. Como dice Santideva, si hay algo que puedas hacer, pues espabila y ponte las pilas y hazlo. Y si no hay nada que puedas hacer, no sirve yo qué sé, el quedarte totalmente catatónico y sufriendo, ¿vale? Entonces, nos va a ayudar muchos aspectos realmente bueno, algo que dice Rinpoche antes de entrar, porque va directo. Claro, el que vivamos una cosa como problema o no, esta mañana también lo mencionaba y sí que viene aquí en este libro, el que vivamos una cosa como problema depende principalmente de cómo nosotros, de qué ángulo estemos percibiendo. Es decir, la base es la misma. Puede ser la base de tener, yo qué sé, un problema de salud o de algo en las relaciones con los demás o dificultades en el trabajo. La base es la misma. Ahora, el que yo claro, frente a unas circunstancias como tal, que también hablaba esta mañana, que tiene que ver con, o sea, vivimos como problema todo aquello que desagrada al ego, ¿vale? Pues el que esa sea una base idónea para llamar problema depende de cómo yo, qué aspectos esté interpretando, qué aspectos esté viendo en esa situación. Si todo lo que veo en esa situación es negativo, ¿verdad? Pues obviamente que es perfecto para llamarle problema, ¿vale? Y para vivirlo como tal. Pero ahora la pregunta es, ¿realmente es una base idónea que solo contiene aspectos negativos? ¿O puede haber otros aspectos que no, o puede haber una distorsión en cómo yo percibo la cosa? ¿Es 100% objetiva mi visión de la situación? Y con esto hacemos un paréntesis. En cualquiera de nosotros, ya llevamos un tiempo, ya tenemos una edad, hemos pasado de determinadas circunstancias. Cuando estamos en medio de una tormenta, ¿vale? Una de las cosas que lo vuelve más difícil es parecer que parece que nunca se va a acabar, ¿no? Que parece que nunca se va a acabar y y que no hay salida, ¿ok? Y como el refrán dice, el tiempo todo lo cura. Y si no lo cura, desde luego lo suaviza algunas cosas, ¿no? Entonces, muchas de esas situaciones en las que nos hemos encontrado estancados y viviendo una situación dolorosa, han pasado el tiempo y vemos exactamente igual esa situación o por el contrario hemos podido experimentar por nosotros como algo que nos parecía totalmente, pues eso, bloqueante, doloroso y demás, como en su momento ha sido algo beneficioso para nuestra vida. ¿Habéis tenido esa experiencia o no? De haber pasado alguna cierta dificultad que en sus momentos, desde que no era grata, por supuesto, y que en sus momentos lo vivíamos como todo negativo, pero que sin embargo, al cabo del tiempo, habiendo salido de ahí y habiendo sabido quizás utilizar ciertos elementos, hemos podido darnos cuenta de que gracias a esas circunstancias que en su momento parecía todo oscuro y todo negativo, sin embargo, nos ha ayudado
de una forma positiva. ¿Esa experiencia la habéis tenido o no? Los que estáis aquí. Entonces, es decir, cuando estamos metidos en el socavón, solo vemos negrura, porque nuestra mirada es muy imprecisa, no es correcta. Estamos impactados por una situación y vivimos de acuerdo a ese impacto que nos eclipsa el poder percibir otros aspectos, ¿sí o no? Entonces, siendo las mismas circunstancias, si nos esforzamos, y de eso se trata en este trabajo de aprender de estas circunstancias para sacar partido, hacia la felicidad y hacia el poder desarrollar cualidades que no solo repercuten beneficiosamente a nosotros, sino a los demás, si nos adiestramos en ver de qué forma esa situación nos beneficia, pues entonces es la misma base, pero al percibir otros aspectos, es decir, son las mismas circunstancias, pero percibiendo otros aspectos, se vuelve una base apropiada para encontrar eso como útil, como beneficioso. Y si encontramos eso como útil y beneficioso, nuestra relación con esas circunstancias es muy, muy diferente. Y claro, lo que decíamos bueno, que nos parece inalcanzable, ¿no? Pero no lo es. Lo de llegar a disfrutar de los problemas como la comida más deliciosa o el helado más delicioso, claro, la circunstancia de los bodhisattvas, ellos sí que son capaces de esas circunstancias que, que pueden parecer adversas, al poder percibir otros aspectos, se dan cuenta de que los pueden convertir en ayudas para lograr antes sus objetivos, desarrollar su potencial y ayudar a los seres. Por eso esos grandes bodhisattvas piden a los protectores que les traigan los problemas. Es decir, que problema o no, empieza, para que algo exista, depende de la base y depende del nombre que se le dé a esa base. Obviamente no puede ser algo que no sea idóneo para recibir ese nombre. Pero aquí no estamos hablando de montarnos una película, de negar una realidad, no. No estamos hablando estamos hablando de una circunstancia que efectivamente ocasiona malestar físico o a tu trabajo o a tus relaciones, pero poder ver esa misma circunstancia desde otros ángulos y poder ver de qué forma eso puede ser puedes convertirlo en una ayuda para ir más allá de apagar el síntoma del malestar y del sufrimiento, porque normalmente nos conformamos con muy poco. Es decir, nos conformamos simplemente con apagar los síntomas de nuestra insatisfacción. Y claro, pues si no vamos a las causas, reaparece continuamente la insatisfacción. Mientras que si somos capaces de decir, vale, ok, no quiero sufrir, pues tendré que ir viendo de cómo poder extirpar aquello que me lleva a sufrir. Y en ese sentido, el poder percibir en las circunstancias adversas, en las dificultades, en los problemas, poder percibir esa oportunidad para trascender e ir más allá que simplemente apaciguar el síntoma, sino poder ir más allá para dejar de crear causas de sufrimiento, es posible. Y entonces lo que vivimos de forma miope como problema se puede convertir con una mirada mucho más amplia como un medio para obtener una felicidad y un beneficio mayor. ¿Me seguís hasta aquí? No, parece exageración, pero en verdad, pero hay algo de verdad, ¿no? En esto que parece exageración, ¿ok? Y esto me trae a la cabeza lo que también Geshe Lamsan tantas veces nos repite de las cualidades del sufrimiento. No significa que porque podamos encontrar cualidades en el sufrimiento es que tengamos que ir a buscarlo, no, ya está servido, no os preocupéis que sufrimos. El mero hecho de estar en samsara significa
sufrir, ¿vale? Pero no todo, es decir, las cualidades, claro, nosotros asociamos sufrimiento con malo, ¿vale? Sufrimiento es malo y luego todo el menú, malo, negativo, indeseable, etcétera, ¿vale? Y entonces, claro, pues se vuelve más difícil. Pero el propio sufrimiento, ¿qué otros aspectos tiene? Por un lado, nos ayuda a abrir nuestro corazón. Esta mañana hablaba un poco de eso, ¿no? En la medida en la que cuando tú experimentas un problema, unas circunstancias difíciles, más fácil es poder comprender cómo otros se sienten, porque lo estás experimentando tú. Y de la misma forma que tú no deseas eso para ti, puedes entender, te puede llevar con mayor facilidad a desear que nadie tenga que pasar por una situación similar, ¿ok? Entonces, la experiencia del sufrimiento nos ayuda a despertar el buen corazón, a desarrollar compasión, ¿vale? Esa sería ya una de las cualidades. Otra magnífica cualidad del sufrimiento es que nos ayuda a decir basta ya, a generar la renuncia. Es decir, no queremos sufrir, pues habrá que trabajar para ir al fondo de la cuestión, para ir a la raíz del sufrimiento y extirparla. Es decir, decidirte o sea, no engañarnos, no conformarnos con sufrir menos o con camuflar el sufrimiento, no. Si no queremos, es decir, si estamos sufriendo, tenemos que soltar aquello que produce el sufrimiento. Entonces, generar esa mente que se determina a ir erradicando, a ir soltando, a ir debilitando el origen del sufrimiento, los engaños y el karma. ¿Ok? Entonces, el sufrimiento nos ayuda a generar renuncia, ¿vale? Otra de las cualidades del sufrimiento que no suele mencionar Geshe-la, ayuda a disminuir el orgullo, ¿no? Porque de forma natural, pues bueno, te hace ver que eres mortal, ¿vale? Que eres como los demás, no eres tan diferente a los demás. Y entonces, pues bueno, el que nos ayude a que se caiga esa máscara ficticia de ti como un ser extraordinario, inmune a tantas cosas, pues es saludable, ¿ok? Entonces, nos ayuda, ya hemos dicho, generar compasión, generar renuncia, disminuir el orgullo y luego estos otros dos aspectos, comprendiendo que el sufrimiento no viene al azar, sino que es creado a través de tus palabras, de tus acciones, a través de tus estados mentales, pues reconociendo esa interdependencia entre el sufrimiento y lo que lo origina, pues nos ayuda a determinarnos a dejar de crear más causas de sufrimiento. Y eso es otra de las virtudes otra de las lecciones que podemos aprender a partir de reconocer la experiencia de sufrimiento. Y la otra es, queremos ser felices, queremos felicidad, si no creamos las causas, difícilmente vamos a obtener esos resultados. Entonces, nos va a ayudar a determinarnos a cultivar esa felicidad que deseamos. El otro día, en una de las enseñanzas con Geshe-la, que ya os digo, sobre todo la de los martes, el 80% continuamente nos está hablando de nuestra actitud frente al sufrimiento y a las preocupaciones. Y bueno, yo normalmente, ahora que sí que puedo ir a las enseñanzas de los martes, antes no, pues bueno, a veces, y supongo que a algunos os pasará, si es que seguís sus enseñanzas, pues a veces dices, jo, esto ya lo he oído varias veces, ya sé de lo que va y tal, y
y claro, no es casual el que nos lo repita, es importante el que nos lo repita. Entonces digo, bueno, va Paloma, ponte a tomar notas porque si no es muy fácil que tu mente se vaya para 400 partes y no hagamos, no permitamos que algo se selle. El mero hecho de tomar notas facilita el que algo se vaya sellando, ¿no? Entonces, algunas de las cosas que apunté en relación a esto de los problemas, decía, por un lado, ante los problemas, no obsesionarse, ¿vale? Eh, esta mañana os decía, sufrimos más por esa anticipación que por el problema en sí. Ok, ya está presente, pues bueno, quédate con lo que hay, pero no anticipemos todo lo que puede pasar o dejar de pasar, no obsesionarse, no rumiar, no estar continuamente dando vueltas, porque como también que se la dice, si realmente los problemas, el preocuparte por los problemas fuera la solución, pues bueno, más te preocupas, oye, y las cosas tendrían que ir a mejor, y normalmente no sucede así. Más te preocupas y las cosas se empeoran, ¿no? Luego eso de que no ocupen toda nuestra mente, porque si ocupan nuestra mente te quita totalmente toda claridad para poder saber cómo afrontar esa situación y si tiene solución poder aplicarla. Y gracias a lo que nos vamos ejercitando, ¿vale? Ese cultivo de la atención consciente, es posible facilitar, ya sea cuando aparezca pues, esa tendencia a rumiar o cuando aparezca esas preocupaciones o cuando aparezca el enfado o la depresión. Claro, todo esto empieza desde poco, empieza desde poco. Si empieza desde poco y entonces pues vamos echando leña al fuego, vamos echando leña al fuego, vamos aportando, vamos haciendo una meditación analítica. Es decir, vamos empezando a aportar argumentos de qué terrible es esta situación, cómo voy a poder abordarlo, qué negativo es, etcétera, etcétera, y va como creciendo, es como una bola que va rodando y haciéndose cada vez más grande, ¿ok? Eh, todos en mayor o menor medida estoy convencida de que por lo menos ya hemos empezado a poder identificar antes cuando empieza a formarse, cuando algo empieza ahí a agitarse, cuando las aguas de nuestra mente empiezan a mover, a agitarse, ¿vale? Entonces, si lo identificamos a tiempo, no estamos obligados a dejarnos arrastrar. No estamos obligados a a aportar nuevos argumentos a eso que está apareciendo. Si los argumentos van a ayudar a encontrar una respuesta creativa y positiva, bendito sea, pero en general no solemos ser muy hábiles en el tema, ¿no? Entonces, podemos separarnos de esa agitación, de eso que está apareciendo, y si no lo cultivamos, si no lo alimentamos, pues irá perdiendo energía, no nos arrastrará tanto y ya con un estado de mente más sereno podremos contemplar las cosas con cierta distancia y con mayor espacio mental. ¿Me seguís o no? Y eso, gracias a este cultivo de la atención consciente, de la meditación y de todos estos análisis a las que las enseñanzas nos invitan, es algo que podemos ir conquistando, ¿ok? Y luego algo que también decía Geshe-la, que bueno, que es hablar del karma. Sin semilla no hay fruto. Es el ABC. Es decir, en nuestra vida, pues, claro, no vas a poder esperar un tomate si no has plantado la semilla del tomate, ¿sí o no? Imposible. Pues y en el budismo lo sabemos también. Si no plantamos determinadas semillas, imposible. Es decir, podemos rezar todo lo que queramos a Tara, de que pueda conseguir esto, pueda conseguirlo de más allá, de que pueda evitar esto, pueda evitarlo de más allá. Si no hemos creado las causas, los resultados no vienen. Todos hemos oído hablar del karma, ¿no? Y una vez hemos creado las causas, a menos que se quite la fuerza de esas semillas, tarde o temprano llegará en los frutos, ¿ok? Entonces, comprender eso, sin semillas no va a haber un fruto.
y lo que experimentamos, todas estas circunstancias, son porque hemos plantado. Y luego también nos decía, claro, eso, la experiencia de los problemas y de las dificultades es el fruto de algo, ¿no? Entonces, dice, es como cuando experimentamos cualquiera de estas dificultades, es como que una carga menos, una carga pesada que llevábamos se ha aligerado, o una deuda que teníamos, por ejemplo, si tenemos una deuda, ¿no? Con el banco o la hipoteca esa o lo que quiera que sea. Pues claro, cuando lo logras pagar, oye, pues la verdad es que fantástico, si uno dices, uff, ya me he quitado la hipoteca de en medio o ya he zanjado esto. Entonces, con la experiencia de la maduración de todas estas acciones del pasado que nos han llevado a experimentar los problemas, el sufrimiento y demás, con esa experiencia, entonces como que se aligera esa carga. No sea, por supuesto, no sea necesariamente erradicado todo su potencial, dependiendo de varios factores, podemos hablar de que ya no va a dar más frutos, pero desde luego va perdiendo intensidad. Entonces, claro, si comprendemos eso, pues a la hora de afrontar la misma situación, empezamos a percibir otros aspectos que nos ayudan a considerarlo de forma diferente. Ya no tiene el mismo impacto esa situación de afectarnos y dañarnos tanto, porque hemos empezado a contemplar otros aspectos. ¿Ok? Hasta ahí. Es decir, y eso es algo que sin llegar a estos niveles del bodhisattva completamente tan valiente, capaz de aspirar a experimentar los sufrimientos de los seres y sus propios sufrimientos para el beneficio de los demás, sin llegar todavía a ese nivel tan avanzado, pero estos aspectos, todos nosotros ya están a nuestro alcance. El comprender que, bueno, que nosotros hemos creado esas circunstancias, que no sirve de nada el rumiar, el saber que podemos empezar a no, por salud, no solo por la salud mental personal de cada uno, sino también sobre todo por el daño que podemos ahorrar a otros, el no dejarnos arrastrar, el poder cambiar de canal, porque claro, cuando nos dejamos arrastrar por los problemas, dependiendo además de cuáles hayan sido las condiciones por donde estos aparezcan, abren la puerta a lo que no está escrito. Es decir, el volcán de La Palma se queda en nada, ¿sabes? Cuando empieza a aparecer la malichita, ¿no? Como a veces yo le digo, cuando empieza a aparecer la negatividad, puede ser terrible. Y daros cuenta, el enfado, por ejemplo, que ya sabéis que es una fuerza totalmente destructora, se alimenta de la insatisfacción, de una mente insatisfecha. Entonces, claro, si permitimos que nuestra mente se mantenga insatisfecha, si permitimos que estas circunstancias adversas nos alteren, es muy difícil el reaccionar con bondad, ¿no? Bodichita sí, pero solo cuando las cosas van bien. Cuando las cosas van un poco mal, olvídate de la bodichita, ¿sí o no? Entonces, por eso el saber abordar estas circunstancias nos va a permitir el tener como una actitud mucho más sana de prevenir dificultades y de prevenir que surja toda esa negatividad. ¿Ok? Vale, entonces voy a hacer una pequeña pausa porque estoy teniendo frío, voy a coger una chaqueta y vengo, ¿vale? Mientras tanto podéis entre vosotros pues analizar este punto. Vengo enseguida, ¿vale? Es que no, la calefacción no la he puesto mucho y se nota. Esperad, a ver, ay.
Ya estoy por aquí. Soy un poco desastre y no sé dónde, aunque estoy sola, precisamente por eso, no sé dónde dejo las cosas. Vale, ok. Sigamos. Espera un momentito que me abroche. Vale, perfecto. Entonces, todos esos aspectos nos van a ayudar, desde luego, a tener una actitud más, a no dar tanto poder a que esas circunstancias sean una base para que aumente la negatividad. Entonces, eso ya es bastante terreno ganado. ¿Ok? Entonces, aquí Rinpoche nos dice transformar las situaciones negativas mediante el análisis y mediante la visión. Cuando habla de mediante el análisis, también menciona, pues, aunque sin mencionar estos 5 aspectos de cómo el sufrimiento, pues, puede ayudarnos en un momento determinado a cultivar ciertas cualidades, pero sí que menciona algo que también habréis escuchado seguro que en otras ocasiones, es que el sufrimiento es como esa escoba que barre los karmas negativos y los oscurecimientos. Y la verdad, disponer, ahora que están tan de moda todas esas aspiradoras que lo hacen todo solo y demás, ¿no? El limpiarte la casa, limpiar las cosas y demás. Entonces, imagínate realmente el poder tener una aspiradora que limpia ni se sabe lo que tenemos ahí dentro. Es decir, en cualquier momento, cuando se den las condiciones, puede madurar y desde luego las experiencias de sufrimiento que pueden llegar pueden ser muy serias, ¿no? Entonces, el sufrimiento barre esas causas que nos han llevado a experimentar esas diferentes experiencias. Y tener esa comprensión, bueno, desde cuántos, hay tantos y tantos ángulos desde donde podemos mirar la misma circunstancia para sacar provecho, y tenemos que utilizar todos, esa es la verdad, ¿no? Por un lado, comprender que samsara, obviamente, y como también en su momento, en una ocasión, Rinpoche me dijo, y a veces lo comparto, estaba yo haciendo retiro, me preguntaba qué tal, que cómo iba. Digo, bueno, pues así, para arriba y para abajo y tal. Y la respuesta de algo que me dijo, no sé exactamente las palabras, pero básicamente me decía, dice, no vas a esperar estar en Nirvana estando en Samsara, algo así. Es decir, que lógicamente, igual que no podemos pedir al fuego que no queme, porque esa es su naturaleza, quemar, sí o no, pues la naturaleza del samsara es que es justamente insatisfacción, sufrimiento. Cuando estudiamos en Lanrin tenemos 3 clases, 6 clases, 8 clases, ¿no?, de sufrimiento. Esperar algo que es opuesto a la naturaleza, lo que es nuestra condición, es totalmente ingenuo. Obviamente las cosas no van a salir como deseamos, obviamente vamos a encontrar lo no deseado. Tener este cuerpo necesariamente significa que va a envejecer, que va a envejecer si tenemos suerte, que bueno, desde el momento en que nacemos está envejeciendo, morir. Obviamente, por tener estas circunstancias, da igual en qué tipo de vida estemos experimentando, el sufrimiento está servido. No es que, y claro, puede parecer, wow, otros no tienen, la experiencia de otros es mucho menos dolorosa y demás. Es miope el pensar que, bueno, porque otros tengan a lo mejor una situación más acomodada en un momento determinado, sus vidas es una vida más exenta del sufrimiento. El que no sufre por una cosa, sufre por la otra, pero esa es la naturaleza. Entonces, comprendiendo eso, eso nos ayuda a tomar esa determinación de decir, no quiero sufrir, tengo por tanto que esforzarme en erradicar aquello
que conduce al sufrimiento, ¿ok? Y esa comprensión de que lo que estamos experimentando es fruto de nuestras acciones también es importante, porque si no quiero esos resultados, no plantemos esas semillas. Ya habéis estudiado todos sobre el karma, sabemos que una vez creada las causas, a menos que purifiques, si estamos hablando de acciones negativas, vas a experimentar los resultados, y si estamos hablando de acciones positivas, puede perderse ese karma, si no, por ejemplo, con momentos de enfado, ¿no? Y sobre todo esos aspectos de cómo madura el sufrimiento, de dejando la tendencia a repetir la acción. Entonces, claro, cuando comprendemos lo peligroso que es seguir perpetuando, seguir como afianzándonos en ese camino hacia la infelicidad, pues entonces empezaremos a tener mayor fortaleza, y de ahí la importancia de tener de la ética, de abstenernos de hacer daño a todo ser vivo, no solamente a los que vamos, a los bípedos, no, también a los bichitos que no nos gustan, a todo ser vivo, dejar de hacer daño con nuestro cuerpo, con nuestra palabra, con nuestra mente. No queremos sufrir, no queremos problemas, pues abstengámonos de todo eso que conduce a todos estos problemas y sufrimientos, ¿ok? Y lo que, no, el pariente más cercano de cualquier experiencia que tengamos, ¿vale? Su matriz viene, pues eso, del karma que hemos creado. Pero ¿de dónde viene ese karma? ¿Cómo se ha creado esa acción? Pues en relación a un tipo de mente, ¿vale? Y en lo que nuestra mente lo que nuestras gafas estén nubladas, estén sucias, en lo que haya ignorancia, y esa ignorancia da pie a percibir de forma distorsionada el mundo y los seres, pues irremediablemente vamos a actuar de forma confusa y abriendo las puertas al sufrimiento. Entonces, el sufrimiento es el hijo del karma, y el karma es ¿cómo creamos el karma? Es una manifestación de los engaños, y principalmente estos dos venenos del apego y del odio. En el módulo anterior, o no sé si era el anterior o el otro, hace dos módulos, en el de Samsara y Nirvana se hablaba sobre los engaños, y se hablaba sobre el apego y el odio, que son como, es decir, están tan profundamente arraigados en nosotros. Entonces, no es que realmente tenemos todo el set completo, ¿no? De enfado, apego, celos, envidia, todo tipo de aversión, etcétera, ¿vale? Pero estos dos son grandes pilares, el apego y el odio. Hay que saber identificarlos, y hay que saber trabajar con ellos para no solamente que no impulsen nuestras acciones, que no crezcan, y para ir debilitándolos. ¿Por qué es tan fácil el que se sigan manifestando? Pues porque no le hemos puesto ningún cortapisa. Es decir, sentimos que algo nos desagrada, y ¡fum! Y sale esa aversión, ese rechazo. O interpretamos algo como agradable, como atractivo, y nos sentimos totalmente como jalados. Igualmente que las mosquitas estas van directas hacia el fuego y se queman ahí, pues igual, cuando sentimos apego estamos totalmente ciegos, nublados, siguiendo ese objeto de apego sin darnos cuenta de que quizás hay riesgos, ¿no? De que quizás hay riesgos. Y tenemos que tener muy en cuenta todos esos riesgos para trabajar con estos engaños, y ponernos en alerta y empezar a disminuirlos, o a empezar a no permitir que se manifiesten continuamente.
Para ello necesitamos estudiar, necesitamos reflexionar sobre ellos, necesitamos tener como muy claro toda toda la experiencia que se abre si nos dejamos llevar por esos engaños, ¿no? Por ejemplo, claro, imaginaros si con el fuego uno tiene muy claro, o con la electricidad tú tienes muy claro que si metes los dedos ahí en el enchufe, pues hombre, no va a ser nada grato, ¿vale? Y como lo tienes muy claro, no vas buscando esa experiencia. O incluso cuando estás cerca de algo que te puede quemar, enseguida te apartas porque conoces completamente cuál es la experiencia dolorosa, ¿vale? Imaginaros que tuviéramos igualmente clara esa experiencia de dolor cada vez que se empieza a formar un engaño en nuestra mente o cada vez que, por ejemplo, porque claro, se empieza a formar ese engaño en nuestra mente y eso va impulsando a actuar de una forma o a decir unas palabras que no tocan, ¿no? Que parecen inofensivas, pero si viéramos es decir, esas palabras que ya veis que además encima si hablamos mucho, pues todavía más problema, porque hay más peligro de ocasionar daño, ¿no? Pero imaginaros, si realmente viéramos toda la experiencia que se abre a partir de determinada acción que aparentemente es trivial, ya sea una forma de hablar, un comentario respecto a otra persona, ¿vale? Si viéramos claramente cómo todo eso va a madurar, podríamos quedarnos horrorizados, escandalizados y nos ayudaría a tener como tan claro como cuando sabemos que estamos cerca de un fuego y nos quemamos, entonces no entramos, pues nos ayudaría lo mismo, a saber que cuando eso empieza a formarse, poder echar marcha atrás y no seguirlo, ¿ok? Al principio cuesta porque nos hemos educado en dejarnos arrastrar, en que invadan nuestra mente. Pero si comprendemos toda la experiencia de sufrimiento a la que nos lleva y teniendo además también las herramientas que el Dharma nos da, tendremos la capacidad de aplicar los antídotos para que no vaya más. Y aquí, por eso es tan bueno y tan importante el que cultivemos el factor de la atención, porque cuanto antes identifiquemos cómo algo empieza a formarse y tengamos claramente, y para eso hace falta estudiar y reflexionar, conocer bien las desventajas, los efectos de ese tipo de si seguimos esa dinámica, para que tan pronto aparezca podamos cambiar de canal, podamos no dejarnos arrastrar. Y ese cambiar de canal significa no echar argumentos, porque claro, todo eso aparece, pero ¿cómo crece el enfado? Empieza por un lado, algo que ya, es decir, tenemos un hábito nos es más fácil, no sé, es terrible, pero es así, nos es más fácil ver lo que no funciona que lo que funciona, ¿no? Nos es más fácil reconocer los aspectos negativos de los demás que los aspectos positivos. Somos muy buenos psicólogos en ver los defectos de los demás. Ahora, en ver sus aspectos positivos cuesta más. Y respecto a nosotros es justo lo opuesto, ¿sí o no? Entonces, claro, si nos educamos en poder, pues eso, el ir separándonos, en no seguir toda esa, en deshabituarnos de ciertos patrones y de ciertos hábitos mentales, pues entonces no irán a más y no experimentaremos por las consecuencias de dejarnos llevar por esas mentes, ¿ok? Luego, ¿qué otros? Ah, exacto, estaba hablando del enfado, que claro, con el enfado por lo menos lo que tiene es que es más fácil identificar de qué forma en los aspectos nocivos. Con el apego no es tan fácil porque es muy astuto. El apego, cuando satisfaces ese objeto de apego, en un primer instante
te está dando algo que parece agradable, que parece atractivo, es decir, una sensación agradable, pero viene totalmente envenenada, viene con sus contraindicaciones, con sus peligros, y entonces es más difícil identificar de qué forma te vuelve más dependiente y a todo lo que te empuja, cómo está gobernando tu vida y cómo está invadiéndote completamente. Entonces necesitamos esa reflexión, ese estudio para tener bien, bien claro todas esas desventajas, cómo todo eso nos daña y poder tener las herramientas para que cuando aparezca de forma simultánea también aparezca esa comprensión de todo el daño que eso nos hace y habiendo reflexionado, saber qué antídotos, cómo apaciguar el fuego. Un incendio, si lo coges a tiempo, no se extiende. Pues igual, en nuestra mente, si cogemos a tiempo, cuando aparece el enfado, cuando aparece el apego, no se va a extender y no se va a erradicar del todo, por supuesto que no. Va a haber, un stand-by, momentáneamente, ese brote que ha empezado a florecer o a crecer, se estanca, pero la raíz todavía está ahí. Hay que trabajar para ir a la raíz, pero por lo menos ya hemos permitido que un brote no dé frutos, porque si ese brote da frutos, eso nos lleva a seguir fortaleciendo esa raíz y a seguir cultivando causas de más sufrimiento. ¿Ok? ¿Hasta aquí bien? Vale. Entonces, necesitamos... Esperar que voy a volver algo. Un momentito. Vale. Necesitamos cultivar ese darnos cuenta de cuáles son los factores que intervienen para que aparezcan los problemas, ¿vale? Saber vivirlos para erradicar justamente esas fuentes de donde vienen todos esos problemas, ¿vale? Y para eso, pues eso, comprender por un lado que samsara no es perfecto. Samsara significa estar bajo el control de karma y engaños, por tanto sufrimiento, comprender el papel que juegan los dharmas mundanos, el apego y los diferentes engaños en nuestra experiencia de los problemas que estamos experimentando, cómo nos empujan a crear karma, semillas para experimentar luego lo que no deseamos y sobre todo identificar estos dos enemigos profundos de la ignorancia y de la actitud egocéntrica, que es como la raíz profunda que se va a servir de los dharmas mundanos, de los diferentes engaños y demás, pues para fortalecerse, para manifestarse. Y tenemos también que identificar pues nuestros hábitos perjudiciales, estos hábitos, porque claro, cuando experimentamos circunstancias adversas, no somos muy realistas, especialmente si tenemos problemas con otros, casi siempre nos vivimos como víctimas inocentes y no somos, nos es difícil percibirnos, nos es difícil tener una mirada objetiva sobre nosotros, o por lo menos tener comprender cómo el otro nos ha vivido, porque claro, tú dices, no, yo no quería hacerle daño, pero sin embargo te has lucido, lo has logrado, ¿sabes? No querías hacerle daño, pero como no hemos tenido en cuenta la situación del otro, solo hemos tenido en cuenta nuestra situación, pues lo hemos logrado, hemos hecho daño aunque no quisiéramos, ¿comprendes? Entonces, nos hace falta ver cómo el otro, identificar qué aspectos o qué actitudes hay en nosotros que pueden complicar más la situación o que pueden dañar a otros, ¿ok? Entonces, ¿cómo utilizar estos problemas, esta adversidad en el camino al despertar? Lama Zopa Rinpoche os decía precisamente esto, ¿no? Mediante el análisis y mediante la visión, mediante el análisis específica muy concreto, cómo
el plantearnos, el darnos cuenta de que esas circunstancias adversas vienen por el karma negativo que hemos creado y que ahora ha madurado y que, si, y que obviamente que si esto no pasa, no, el pensar, porque claro, nos podemos, puede ser muy dolorosa la situación, pero algo importante, ahora somos humanos, ahora encima, habiendo encontrado el Dharma, tenemos unos recursos que si no hubiéramos encontrado el Dharma no tendríamos esos recursos. Entonces, eh, ha venido ahora a nuestra vida, mejor que si hubiera aparecido ese karma, hubiera madurado en otra experiencia de vida en la que no hubiéramos encontrado el Dharma, porque sería, no tendríamos elementos para trabajar con esa situación. Entonces aquí nos dice, si esto no pasara ahora, dice, ahora ha madurado en este cuerpo, dice, si esto no pasara ahora, si no hubiera madurado en este cuerpo, experimentaría más dificultades más adelante, incluidos los horrores de vidas inconcebibles en los reinos inferiores. Bendito sea que se madura y se experimenta en esta vida humana, en la que por lo menos hemos escuchado de que es posible vivir estos problemas para potenciar nuestro buen corazón, para purificar, que nos dan unas ciertas herramientas para darle un sentido a esa situación y no ser simplemente vivir esa experiencia en circunstancias en las que estaríamos como maniatados sin poder aplicar ninguna herramienta. Y también Rinpoche nos dice, todos nuestros problemas tienen un origen, nuestra propia mente negativa que motivó las acciones negativas. Y hemos de reconocer el rol que tenemos en la creación de los problemas a los que se enfrentamos. Y esto nos ayuda a tener una actitud como más, una mejor actitud, una actitud más responsable. Yo tengo algo que ver en lo que me está sucediendo, ¿ok? Entonces, el cambiar de actitud va a facilitar, por lo menos, en que esas mismas circunstancias no tengan tanto poder para abrumarnos y tanto poder para abrir la negatividad que hay en nosotros. Una vez se presentan, hay que aceptarlo, es lo que hay. Hemos diseñado todo para que aparezca esta situación. Ha sido una planificación consciente, aunque es una locura decir esto, pero en el sentido de que hemos plantado la semilla, la hemos reforzado mediante el hábito. Mediante el hábito hemos reforzado esas, por ejemplo, bueno, sabéis del karma, ya habéis estudiado algo, si por ejemplo, claro que comprender en toda su profundidad y sutileza la ley del karma es terreno, dominio de una mente búdica, ¿vale? Pero bueno, a ciertos aspectos podemos relacionarnos con mayor facilidad o entendimiento. Entonces, como resultado, por ejemplo, de la generosidad, pues va a facilitar el que tengas buenas condiciones de vida. Y como resultado de abusar de los demás o de robar, de quitar las cosas de los seres, pues estás abriendo las puertas para tener carencias, ¿no? Entonces, claro, si plantamos esas semillas de aprovecharnos de los demás, no solamente plantamos las semillas, sino que además repetimos ese hábito, ¿vale? Seguimos con esa actitud de ignorar el bienestar de otros, pensar solo en nuestro bienestar y sobre esa base no importar aprovecharnos de otros y usurpar lo que no nos corresponde. Entonces, vamos fortaleciendo una semilla, vamos nutriéndola, entonces, lógicamente, el resultado va a ser algo de naturaleza similar. En ese sentido, digo que hasta cierto punto, no es que conscientemente queramos, voy a ver cómo logro que me echen del trabajo y sufrir muchísimo por no tener medios de vida. No estamos diciendo que estemos buscando activamente el sufrimiento y planificándolo, pero sí que estamos trazando todo el camino, recorriendo todo el camino en una dirección.
Entonces, si yo si he emprendido el camino, no sé, desde vuestra casa hasta lo que es el centro de ahí de Pamplona, hay una ruta, pues si vas dando los pasos, sí o sí, y sigues ese camino, llegas al centro, a la plaza principal, ¿no? Pues igual, si nosotros damos los pasos de nutrir esa negatividad, un sí o sí vamos a llegar al resultado de experimentar los frutos de esa negatividad. Por lo tanto, cuando aparezca, cuando madure, es lo que hemos creado, acepta esa situación. Y el punto de eliminar la aversión hacia esos problemas va a ayudar, porque es como nos dice que se lanzan, no ayuda el rumiarlos, el rechazarlos. Es lo que hay, por lo menos no quedémonos con lo que hay, no incrementemos esa, esa experiencia dolorosa. Y luego, pues, un aspecto que Rinpoche, quiero decir, en los textos del adiestramiento mental nos enfatizan es aprender a disfrutar, yo lo pongo entre comillas, pero tendría que ir fuera de las comillas, disfrutar de los problemas pudiendo percibir sus beneficios. Vuelvo a recordar que estamos hablando de el adiestramiento de la persona de capacidad superior y bueno, por suerte que todos vosotros ya habéis escuchado las enseñanzas. El otro día, por ejemplo, con Geshe Lamsan, en las enseñanzas de Consejos del Corazón, durante varios días, como presencialmente la gente que había en el centro, había gente muy nueva, no arrancábamos y no entrábamos en el texto. Y sin embargo, el último día pues ya fue directamente al texto y además es que era una parte que está justamente hablando de todo esto. Estamos hablando del texto de las 37 prácticas de los bodhisattvas y hay toda una parte que es sobre el adiestramiento mental, cómo los bodhisattvas actúan frente a la crítica, frente a la ingratitud, frente a la pérdida, etcétera, etcétera. Mañana, si acaso, compartiré algo. Y entonces, claro, que será muy tierno, empezaba diciendo que, y yo digo, uy, como se nota que no han venido los nuevos, porque digo, ya por fin estamos entrando en el texto, y que será muy tierno, pues claro, aclaraba y dice, claro, dice, es que estamos justamente en una parte que si esto lo escucha una persona que viene por primera vez, de que si por ejemplo que te critican, pues el Bodhisattva diga fantástico, bienvenido, y que aunque te critiquen los 1000 seres de los 1000 mundos, etcétera, pues tú tan feliz y además como respuesta ofreces lo contrario, pues claro, si alguien nuevo nos escucha esto, no vuelven, no aparecen, ¿no? Y son enseñanzas porque son enseñanzas realmente muy, yo quizás por eso también me gustan, revolucionarias, o sea, dan un vuelco total y creo que es necesario ese vuelco total a nuestra forma de comportarnos. Es decir, somos como pilotos automáticos, nada, totalmente, no tenemos cerebro, estamos totalmente poseídos por el dictador del egocentrismo y sin pensarlo más los seguimos, ¿no? Y estas enseñanzas parecen, claro, son fuertes porque es que van justo en la dirección opuesta, que es la que necesitamos ir empezando a dar nuestros pasos, ir en la dirección opuesta de la actitud egocéntrica, ¿ok? Y entonces, desde ese punto de vista, esto de disfrutar de los problemas, viendo sus beneficios, puede parecernos efectivamente, hay que saber a qué se está refiriendo, no se trata de actitud masoquista, decir, wow, qué fantástico, a sufrir, no, sino poder percibir esos otros ángulos de estas circunstancias adversas para poder beneficiarnos de ellos y no acabaré yo con la palabra beneficiarnos, con esa terminación de nos, sino para poder beneficiar a los seres. Y obviamente sobre esa base de beneficiar a los seres, tú también te estás beneficiando, ¿ok? Entonces, estas enseñanzas del adiestramiento mental nos ayuda justamente a eso, a poder generar esa renuncia, a poder facilitar el que se potencie la bondad, la compasión. Y aquí Rinpoche, otra de las cosas que nos dice es,
Cuando la mente comprende que es responsable de un problema, busca una solución que no implica culpar a otros, ¿no? Esto ya, la verdad, es maravilloso, ¿no? El toda, es que, fijaros, incluso en la situación política que vivimos, ¿vale? Da igual que sea en España o donde sea, ¿no? Qué fácil es ver que la culpa de todo la tiene o Sánchez o el señor este de Vox o el Casado o quien quiera que sea. Es decir, los que están en un lado, la culpa los tienen los del otro lado. Es realmente cuando, o sea, verlo afuera, cuando tú no estás especialmente involucrada en esas visiones partidistas, dices, caramba, todos estos son adultos, algunos tienen estudios y no simplemente porque les han dado el diploma el rector de turno, sino que no son tontos, que tienen una cierta inteligencia. Y la actuación que tienen, a que desde fuera dices, es alucinante, o sea, parece vergonzosa la actuación desde fuera. Es la culpa de todo la tienen los otros. ¿Tenéis esa sensación cuando les veis hablar en la tele? A mí me da risa, no voy a decir, más bien pena, pero es fuerte, porque si son inteligentes y se creerán acaso lo que están diciendo, todavía sería más grave, no sé qué es peor, si que se lo crean o que lo hagan sin creérselo, ¿sabes? Pero la actitud es, la culpa de todos los problemas es el fulanito que no sé qué, el manganito que tal, esta política o la otra política. Pero es que lo que hace, lo que vemos ahí reflejado en todos estos en cuyas manos está la gobernanza, es que nosotros a nuestra escala, por suerte no estamos en esos niveles y entonces, pues mira, un daño que ahorramos a los demás, pero a nuestra escala tenemos problemas, la culpa es de tal porque, mira, me ha hecho esto o porque no me ha hecho aquello, ¿no? Tenemos siempre como esa mente de que yo no tengo nada que ver, yo no he participado en lo que está sucediendo, sino que es algo que me viene de fuera para adentro. ¿Es verdad o no que esa visión está demasiado arraigada en nosotros? De vez en cuando nos damos cuenta de decir, no, no, oye, que las enseñanzas dicen otra cosa y quizás tienen razón las enseñanzas, pero todavía tenemos que educarnos para darnos cuenta de cómo nosotros participamos, ¿ok? Entonces, Rinpoche nos dice, la verdadera alborotadora es nuestra propia acción negativa del pasado. Y pensando así de esta forma, los obstáculos ya no nos van a alterar, ¿ok? Luego, cuando habla de cómo lidiar con las situaciones desagradables a través de la visión, ahí es donde enfatiza que dependiendo de cómo contemplemos la misma situación, vamos a poder apreciar, va a servir de base para etiquetarlo como problema o va a servir de base para etiquetarlo como una oportunidad de poder beneficiar o algo que nos resulte beneficioso. Por ejemplo, las medicinas, pues hombre, no son muy agradables o los tratamientos, pero sin embargo, gracias a esos tratamientos uno se cura de la enfermedad. Bueno, pues exactamente igual con los problemas, no son especialmente agradables, pero si logramos ver cómo gracias a los problemas, por un lado, una carga que se va aligerando. Por otro lado, te ayuda a tener una mayor comprensión de lo que no tienes que hacer y a tener una mayor comprensión de lo que sí tienes que hacer. Y te ayuda sobre todo a desarrollar la vacuna por excelencia, la compasión. Ahora estamos hablando de muchas vacunas que nos protejan. Bueno, pues aquí tenemos dos vacunas que nos protegen de todo: vacuidad y compasión. Si eso lo incorporamos en nuestras vidas, wow, wow, ¿sabes? Maravilloso, porque van en la dirección opuesta de lo negativo, de lo que produce ese sufrimiento. Entonces, si comprendemos, empezamos a ver las ventajas de estas situaciones adversas, en vez de generar ese rechazo, esa aversión y toda esa negatividad a la que da pie, vamos a poder tener una actitud diferente y servirnos de ellas para crecer en esas cualidades que necesitamos tanto para la propia felicidad como para la felicidad de los demás, ¿ok?
Y luego pues también dice de la misma forma que si, por ejemplo, empezamos a pensar sobre la negatividad de algo, o pues acabas creyéndotelo, y si empiezas a pensar sobre los aspectos positivos de algo, pues acabas dándole una fuerza y entonces relacionarte con eso, que lo ves como positivo, relacionarte de forma diferente. Si empezamos a percibir esos aspectos más beneficiosos de los problemas, pues podremos vivirlos de forma diferente y beneficiarnos de esa situación que sí o sí aparece en nuestra vida para poder crecer, ¿ok? Y bueno, hay más cosas. Voy a dejarlo aquí de momento, que si no es demasiada información. ¿Hay alguna cosa que queráis comentar sobre las cosas que han venido apareciendo? Venerable Paloma, Mm. en la primera parte, cuando se mencionó de los dharmas mundanos en la mañana, el término dharma en este caso es más una referencia a fenómeno, ¿no? ¿O cómo se podría definir? Vale. Exactamente cómo se podría definir, no te lo sé decir. Claro que cuando hablamos de dharma tiene muchas connotaciones, ¿vale? Una de ellas es, como tú dices, fenómenos. Otra es el Dharma en relación, pues, bueno, al camino que nos ayuda a salir del sufrimiento, y en ese sentido, pues todo aquello que ayuda a reducir los engaños. También hablamos del Dharma de las escrituras, contenido en las escrituras, etc. Entonces, cuando estamos hablando de los dharmas mundanos, ya te estamos hablando de los intereses o de las ocupaciones mundanas. No me atrevo a decir que es literal la traducción de fenómeno, porque ahí habría que ver las definiciones de fenómenos, ¿vale? Y en ese sentido, pues hasta ahí no llego, pero cuando hablamos de esos dharmas mundanos, de esos intereses mundanos, es decir, así como el dharma, cuando hablamos en sentido del camino espiritual, es ese interés por soltar amarras, por soltar la negatividad y dirigirnos hacia la felicidad. Estos dharmas o intereses mundanos hacia donde nos empujan es hacia el lado opuesto. Es hasta donde te sabría decir, Luis. ¿Alguna cosita más que queráis comentar? ¿Vale? Bueno, pues entonces, si os parece, como quedan 10 minutos, vamos a estar unos momentos pues, meditando un poco, ¿vale? Y concluimos la sesión de hoy. Y mañana abordaré ya algo más sobre herramientas para transformar la adversidad en el camino, y especialmente centrándonos en los 8 versos del adiestramiento mental, que bueno, son una joya que nos tiene que acompañar continuamente, ¿vale? ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a estar unos momentos en silencio, ¿vale? Y vamos a ver, permitir que poco a poco nuestra mente, todo este murmullo vaya apaciguándose, reposando. Respira con naturalidad. Y vamos a reflexionar. Estas enseñanzas del Loyón nos hablan de cómo saber servirnos de lo que nos desagrada, de la adversidad, servirnos de esas circunstancias para fortalecernos en el amor, en la compasión, y para fortalecer todas esas herramientas en este camino hacia el despertar.
Y especialmente es como para acelerar ese camino, recorrerlo con mayor rapidez. Y de qué forma los problemas, el saber utilizar esos problemas, esa adversidad nos puede ayudar a tener más celeridad en ese logro del despertar de la mente. Entonces, por un lado, desde luego lograr el despertar, lograr la bodhicitta, no es para débiles, ¿no? Eso está claro. Hace falta fortaleza, determinación. Y especialmente lo que nos hace falta es el combustible, la bodhicitta. Entonces analicemos de qué forma el vivir esa adversidad, si nos brinda la oportunidad de fortalecernos y especialmente fortalecernos en la bodhicitta. Analízalo por ti mismo unos momentos. Quizás para ayudar a comprender que para generar la mente de la bodhicitta es sobre la base de la gran compasión. La gran compasión es sobre la base de generar compasión, el deseo de que los seres no sufran. Y cómo cultivamos esa compasión. Mira a ver de qué forma tu propia experiencia de sufrimiento nos ayuda a reconocer el sufrimiento en los demás, a empatizar con los demás. Y si cuando aparece un problema, una dificultad, si tenemos ese espacio, esa oportunidad de poder, de que el sufrimiento de otros que experimentan algo similar resuene en nosotros y que por tanto se pueda despertar en nosotros ese genuino deseo de que ojalá otros no tengan que pasar por una situación similar. Ya que nosotros lo estamos experimentando, ese problema en el trabajo, ese problema con la pareja, esas circunstancias difíciles en nuestra salud, en nuestras relaciones. Conecta un momento con cualquiera que sea la circunstancia que ahora aflija tu experiencia. Y como si fuera una gran red de internet, sintoniza con todos los que están experimentando algo similar. No somos los únicos que pasamos por esta situación. Por otro lado, cuando contemplo a los demás,
no parece tan grave mi situación. Además de que tengo más medios para sobrellevarlo. Entonces, la experiencia de esta circunstancia desagradable puede ayudarme a abrir mi corazón a los demás. Cuanto más abra mi corazón, más ligero de equipaje. Y aunque ir ese paso más allá de poder tomar sobre nosotros el sufrimiento de otros, incluso escuchar esto nos cuesta, pero si no nos sentimos capaces de tomar todo el sufrimiento de todos los seres, por lo menos una parte sí que podríamos, porque tenemos más capacidad, más recursos, no es tan grave lo nuestro. Piensa que ojalá, por un lado, los demás no tengan que experimentar circunstancias como las que están ahora experimentando, o incluso peor que las que tú experimentas, y que ojalá pudiera yo aligerar su carga, que parte de esa experiencia, de ese resultado, madurara en mí y se vieran ligeros de experimentar ese sufrimiento. Y ahora considera si me adiestro en abrir mi corazón, abrir mi mente frente a estas circunstancias difíciles, pudiendo ver estos desde otros ángulos, cómo me ayuda a abrir el corazón. ¿Es algo asequible? ¿Puedo llegar a ver esos aspectos positivos en la adversidad? Saber utilizarlos en el camino a la iluminación. Entonces generemos esa aspiración de poder tener el coraje de los bodhisattvas, cuyo objetivo es beneficiar a los seres y fortalecernos en ese camino. No importa el tiempo que lleve, no importa el esfuerzo que lleve, poder cultivar las causas que conducen a generar esa preciosamente la bodhicitta, fuente de toda felicidad. Y aprender a afrontar la adversidad, servirnos de ella para crecer en el amor, en la compasión, en la bondad. Y vamos saliendo poco a poco de la meditación.
Molto bene. A ver, ¿dónde tengo las oraciones? Aquí. Muy bien. Bueno, pues vamos a dejarlo. Concluimos con las oraciones. Os recuerdo, aunque algunos de vosotros quizás ya lo sabéis, pero si no, pues para refrescarlo, que todos los sábados a las 9 de la, no, ¿a qué hora? A las 10 de la mañana y a las 9 de la noche tenemos las oraciones de Chenresi y de Tanton Gyalpo para ayudar con esta situación de la pandemia. Son 24 horas que diferentes compañeros de la Sangha lideran desde diferentes partes del globo y a las que nos podemos unir a través del vínculo del YouTube de Chenresi Institute. ¿Okay? Entonces, los que queráis a las 9 tenemos con Fabio en castellano y a las 10 de la mañana con Paloma. Bueno, pues vamos a hacer las oraciones. A ver, ¿dónde está? Aquí. Vale. Que por los méritos de estas acciones virtuosas alcance rápidamente el estado de un Buda maestro y lleve a todos los seres, sin excepción, a ese estado iluminado. Que la suprema joya, la bodhicitta que no ha nacido, surja y crezca, y que la que ya ha nacido no disminuya, sino que aumente más y más. En la tierra rodeada de montañas nevadas, eres la fuente de todo bien y felicidad, todopoderoso, Chenresi Tenzin Gyatso. Ruego que permanezcas entre nosotros hasta que finalice el samsara. Pues es la ética del sabio y sostienes la doctrina del victorioso Manjushri, protegiéndola y extendiéndola. Actúas soportándolo todo con firmeza. Realizas con maestría oraciones magníficas que honran a las tres joyas. Eres mi protector y el de los demás discípulos. Ruego que tengas una larga vida. Dedicamos también muy especialmente por todas las personas con las que tenemos un vínculo más cercano o nos hayan pedido que dediquemos por ellas y especialmente para que esta situación del COVID pueda cesar y especialmente con la nueva variante que no se extienda, que no sea tan nociva, que las vacunas funcionen y que tengamos todos condiciones propicias tanto para la felicidad a nivel temporal como la felicidad última de la liberación y la iluminación. Ok, pues nada, muchas gracias y entonces hasta mañana, ¿vale? Gracias. Gracias. Paloma. Mañana, muchas gracias. Cuidaros. Descansar. Adiós. Gracias. Gracias, hasta luego. Bye.